Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por este día más que nos permite el poder reflexionar en su palabra. Y antes de hacerlo, como cada mañana, les invito a orar pidiendo de Dios la dirección de nuestras vidas. Padre bendito, queremos en estos momentos, Señor, agradecerle por este día más que nos concede, por permitirnos despertar este día, Señor. Y sin duda que usted tiene muchas cosas para nosotros el día de hoy. Y pedimos, Padre, que con su sabiduría, Señor, podamos afrontar cada una de ellas y que éstas puedan ser de edificación a nuestras vidas. Padre, como cada mañana, Señor, que estamos reflexionando en su palabra, pedimos su dirección para que usted nos guíe, Señor, y comprendamos lo que usted tiene preparado para nosotros. Y como un servidor, cada ocasión, Señor, que me permite compartir en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo, Señor, este devocional en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir contigo un devocional que he titulado Dios obra de maneras asombrosas, basado en Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 1 al versículo número 7. Me voy a permitir leer este pasaje de la Escritura, y esta porción de la Biblia nos dice de la siguiente manera. Habla acerca de un personaje llamado Elías en un tiempo difícil que experimenta. No quiero decir que podemos asimilar todo en nuestras vidas con la vida de Elías, pero creo que hay algunas enseñanzas y principios que podemos sacar que aplican para nuestra vida el día de hoy. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los siervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahorita un rato más estaremos yendo a la palabra a meditar en ella, pero antes quisiera por ahí hablar de algunas cuestiones que hoy en día están cerca de nuestra vida. Muchas personas siempre buscamos el porqué de lo que vivimos, es decir, una explicación lógica, y para algunos en algunos momentos un juicio de Dios en medio de las circunstancias. La realidad es que no lo sabemos. Mientras que Dios no hable de manera tangible a nuestras vidas, será imposible el saber el porqué. Pero hace algunas semanas atrás veía algunas publicaciones aún de creyentes en algún momento que hablaban de esta pandemia como un juicio de Dios que había traído a nuestro mundo por algunas aprobaciones de leyes en algunos países contra lo que Dios ha establecido, y que estos países habían optado por tomarlas como parte de sus legislaciones normales y de alguna forma permitir algunas cuestiones en estos países. Quiero decirte algo, ¿no? Esto tiene que ver más con nuestra lógica que con una realidad. Es decir, muchos pensamos esto, decimos, como algunos países han aprobado algunas leyes que van contra lo que Dios ha establecido, ha venido un juicio sobre ellos, pero la realidad es que la gente que está padeciendo este tipo de pandemia que hoy tenemos, no solamente hablamos de gente no creyente o que va en contra de lo que Dios ha establecido, sino aún han muerto en medio de ella muchos creyentes, muchas personas que conocen de Dios y tienen una relación aún con Él. Lo que quiero decirte es que intentamos encontrarle una lógica a las cosas normalmente. Hay ocasiones que Dios no tiene un porqué, sino más bien un para qué en nuestras vidas. La situación que Elías experimenta no tiene que ver con un porqué, sino un para qué en su vida y aún para la vida del pueblo. Muchas personas puede que no estemos de acuerdo con el obrar de nuestro Dios, es decir, no estamos de acuerdo con ello y decimos: Señor, ¿por qué no lo haces de esta forma o de esta otra forma? Y algunos intentamos hasta volvernos consejeros con Dios o de Dios para decirle cómo debería de hacer algunas cuestiones, qué hacer, qué no hacer, dónde no hacerlo, de tal forma que creemos que nuestro pensamiento en algún momento es mejor que el pensamiento de Dios. Lo que sí puedo decirte hoy en día es que no podemos hacer esto. Y hay otra cuestión que encuentro en base a este pasaje y en base a toda la Biblia. El pueblo de Dios siempre será cuidado por Él
aún en medio de las peores crisis que puede experimentar, porque no solamente cuida nuestra vida hablando acerca de lo físico, sino lo que Dios más cuida en nuestras vidas es nuestra alma o la parte espiritual en nosotros, la cual tiene un resguardo seguro en sus manos. Para ello, ahora sí te voy a invitar a ir al pasaje que teníamos hace un momento, que leímos en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al versículo número 7. Aquí Dios había dictaminado o establecido una época difícil por varios años hacia el pueblo, y le da a Elías la capacidad para ir ante el gobernante que en ese momento tenían, que era un rey muy complicado, juntamente con la persona que tenía a su lado, que era Acab y Jezabel. Elías, Dios manda a Elías y le dice: Elías, ve con Acab y dale esto que yo tengo para él, que no lloverá por algún tiempo durante la tierra y vienen momentos difíciles para este pueblo. Dios sabía que Acab posiblemente se molestaría, y si no él, Jezabel, por esta orden dada por Dios, y le pide algo interesante a la vida de Elías. Él le dice: Elías, la indicación para ti es: ve y resguárdate, escóndete, es la palabra que ahí aparece, escóndete y vete al arroyo de Querit, que está cerca del Jordán, y ahí mantente en resguardo. Yo supongo y quiero creer de la siguiente forma: Dios sabía lo que Acab y lo que Jezabel podían en algún momento hacer a Elías, porque era el único profeta en ese momento que estaba en contra de lo que Acab había establecido para todo el pueblo, que había idolatría, había cuestiones que estaban fuera de la voluntad de Dios, y es por eso que Dios le da esta orden a Elías de resguardo y le dice: ve y escóndete en el arroyo de Querit. En este tiempo Dios traería a la vida de Elías un tiempo de refrigerio para él, un tiempo de crecimiento, un tiempo en el que Dios, o Elías más bien a través de lo que Dios tenía, experimentaría la mano de Dios en su vida, de tal forma que la parte de que encontramos aquí es: Dios le provee la provisión y el sustento, que en todo ese tiempo no falta. Dios tenía algo previsto para él, y le dice en los versículos número 4 que ahí él beberá del arroyo, pero también Dios mandará todos los días a los cuervos que alimentaran su persona durante la mañana y durante la tarde, llevando pan y llevando carne para que él pudiera comer. Ahora, ¿cómo llamamos esto? Bendición de parte de Dios, porque Dios quería preparar la vida de Elías para un portento, una manifestación de Dios maravillosa que iba a tener algunos capítulos más adelante en el libro. Esto no hablamos de algún tiempecito corto, sino algunos años después, Dios produciría en la vida de Elías una bendición tan grande que sería tal vez uno de los más grandes milagros que hay en la vida de Elías registrados en la palabra de nuestro Dios. Elías experimenta por ese tiempo la provisión que Dios tenía para su vida, y nunca falta durante ese tiempo. Cuando Dios quiso mostrarle aún algo a Elías, tuvo que sacarlo de ahí para bendecirlo. ¿Cómo? El versículo número 7 nos dice que en aquellos tiempos el arroyo secó, y esto lo lleva entonces, y Dios le dice: sal de ahí, y lo lleva para mostrarle algunas bendiciones aún mayores, y Dios le permite ser un testigo ocular de aquellos milagros que Dios haría por medio de su propia vida, es decir, por medio de la vida de este hombre llamado Elías. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos sacar para nuestra vida a través de esta porción de la Escritura? Sabes, quiero compartir contigo por lo menos 3 cuestiones que me parecen fundamentales hoy, que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida. Sé que no somos Elías, sé que no hemos tenido una orden directa de Dios sobre lo que estamos viviendo, pero lo que sí la Biblia manifiesta son algunas cuestiones que son de bendición para nuestra vida, porque son algunas enseñanzas que podrían aplicar para nuestra vida el día de hoy. La primera de ellas dice de la siguiente manera: en ocasiones especiales Dios nos protege al pedirnos que nos resguardemos. No es la única opción que aquí o la única ocasión que sucede esto. En la Biblia encontramos algunas situaciones en las cuales Dios pide a algunos de sus hijos o a su pueblo en completo resguardarse para poder ser protegido por Dios a través de las circunstancias. Sé que Dios pudiera hacerlo de otra forma y pudiera permitir que la calamidad nunca llegara a sus vidas, aún sin resguardarse, pero curiosamente en algunas ocasiones Dios pide a su pueblo el resguardarse, o a sus hijos, para poder cuidar y proteger de ellos. Déjame te cuento algunas experiencias. No sé si recuerdas algunas ocasiones en la vida de un personaje, Pablo. Dios le pide esto: quédate aquí, y Pablo obedece a Dios
y en medio de ello Dios está resguardando su vida. Encontramos en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios cuando Dios hace la última plaga o el último portento o obra maravillosa en Egipto, que es la muerte de los primogénitos. Recuerdas que en aquella ocasión también Dios les dice que se metan en casa, pinten la puerta con la sangre del cordero que habían sacrificado, y les dice pinten esa puerta, y se pinta la puerta en algún momento de tal forma que Dios dice cuando pase el ángel de la muerte no tocará esa casa. Es decir, la gente estaba resguardada para protegerse en esos momentos de algo que Dios había producido en aquella tierra. Por eso digo que en ocasiones especiales Dios nos protege al pedirnos que nos resguardemos. Número 2, los lugares de aislamiento son los mejores campos de preparación de Dios. Muchos de los personajes bíblicos que tú y yo conocemos o hemos escuchado en base a la palabra de nuestro Dios, los mejores momentos para su preparación fueron en lugares de aislamiento que Dios los lleva a vivir y atravesar para después de eso hacer grandes cosas en su vida. Algunos de estos personajes, por ejemplo, Moisés, lo lleva a 40 años al desierto para aprender sobre algunas cuestiones antes de llamarle para dirigir a su pueblo, de sacarlo de la tierra prometida, de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Luego encontramos a un personaje llamado Elías, que en varias ocasiones Dios lo envía a lugares desiertos, a lugares de aislamiento, donde Dios le prepararía para hacer algunas cosas en su vida. Después de esto encontramos tal vez la más grande obra de Dios a través de Elías, o hecha por Dios a través de las manos de Elías, que sería descender fuego del cielo para que el pueblo pudiera ver quién realmente era Dios, el Dios que Elías tenía. Por lo tanto, hablamos también de un personaje que conocemos la mayoría, que es nuestro Señor Jesucristo. También antes de comenzar su ministerio, 40 días en un desierto, en un aislamiento para comenzar el ministerio después de ello. Por eso digo, este tiempo que Dios nos permite pasar en casa, en este resguardo, puede ser que Dios nos esté permitiendo un tiempo de preparación, un tiempo de capacitación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de fortalecimiento en la relación con Él para lo que Dios hará posteriormente en nuestras vidas. Y tercer cosa que encuentro en el pasaje también, cuando las cosas se empeoran, son momentos para confiar aún más en Dios. ¿Por qué digo esto? El verso número 7 te mencionaba que el pasaje nos dice que el arroyo se seca por falta de la lluvia. De tal forma, como todos sabemos, los arroyos están llenos de agua por lo que viene corriendo de alguna forma en los ríos o las lluvias que se producen en algún distanciamiento, y estos son llenos a través de esas aguas. Como no había oído por algún tiempo, 3 años y medio aproximadamente, no sabemos en qué momento estamos aquí, pero posiblemente habían pasado ya algunos meses o tal vez hasta más de un año, en el momento en el que Dios le dice ya no hay lluvia, se seca el arroyo, y en ese momento ya no tiene de dónde beber, pero Dios tiene algunas indicaciones para su vida, y lo que estaba buscando en Elías es que confiara aún más en Dios en esos momentos que estaba experimentando. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto, amada persona? Cuando los momentos se empeoran, o los tiempos o las cosas se empeoran, son los mejores momentos para confiar más en Dios. Elías confía más en Dios, ¿y qué le lleva? Le lleva a un lugar, a Sarepta, es un lugar en aquel entonces donde Dios le permite ser alimentado por una familia de escasos recursos y darle vida a un hijo de aquella mujer que es quien le alimenta, que su hijo había muerto, y Dios permite ver a Elías este milagro a través de sus manos, que es resucitar a un muerto. Y más adelante podemos ver otras cosas que Dios hace, porque lo saca de ahí para hacerle o manifestarle algunas cosas todavía más maravillosas o de más bendición para su vida. Amada persona, hay ocasiones que Dios obra de maneras asombrosas, que tal vez tú y yo no las esperamos ni las entendemos, pero Dios tiene algo que hacer en nuestras vidas por medio de ello. Espero que esta meditación nos haga reflexionar y nos permita seguir confiando en Dios a través de los momentos que estamos experimentando. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana si Dios lo permite.